Son traicioneros. Bueno, pues si os parece, vamos dando comienzo al acto. Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a nuestro ciclo de debates que ya es conocido como A Debate en el Ágora. Sí quisiera, en primer lugar, agradecer a mis compañeros y compañeras de asociación pues el hecho de que me hayan permitido una vez más presentar y moderar este debate en el que venimos a tratar el tema de la Unión Europea. Sabéis que para mí supone algo especial y es todo un honor y el poder presentarlo. De igual manera, pues quisiera extender este agradecimiento tanto a las personas que hoy asistís aquí, que habéis decidido compartir la tarde de hoy con nosotros, así como saludar de alguna manera también a todas aquellas personas que suponemos que nos están siguiendo a través de la red, mediante la emisión en streaming de este acto en la tarde de hoy. Un acto del que me vais a permitir pues, que destaque su importancia y sin por ello desmerecer el resto de actividades que realizamos durante todo el año. Como sabéis, viene siendo tradición para nuestra asociación, quizás por su marcado carácter europeísta, la celebración del Día de Europa, ese 9 de mayo que en pocos días alcanzaremos y que se ha convertido en una fecha clave y fija para nuestro calendario propio y que, bueno, por el que desde hace unos años tratamos de rendir homenaje organizando actividades del tipo de la de hoy o de alguna otra que hemos venido realizando en un pasado muy cercano. Y bueno, puestos a destacar, me gustaría no perder la ocasión de reseñar que, a diferencia con otros años y otras ediciones, la mesa de hoy queda enmarcada dentro de la programación de actividades de la que se ha venido a llamar la Semana Europea 2013, Europa con los ciudadanos en nuestro municipio, circunstancia que nos va a permitir mantener activa esta celebración durante toda esta semana. Y que se hace posible gracias a la colaboración que para este año nos ha ofrecido la Concejalía de Juventud e Infancia. Por ello, quiero agradecer al concejal hoy aquí presente, a Paco Paloma y a todo su equipo, pues el que hayan contado con Ágora Fuenlabrada para que conjuntamente con la propia concejalía y con otras entidades, como pueda ser Amigos de la Tierra, organizáramos este proyecto de actividades, ¿no? Y bueno, por ir cerrando un poco el capítulo de agradecimientos, y no por tratarse del último, significa que para mí sea el menos importante, quiero pues, expresar nuestra gratitud a nuestro invitado y ponente, José Fernández Albertos, quien muy amablemente desde un principio ha aceptado y ha cedido a aceptar nuestra invitación y a compartir su tiempo y sus conocimientos con todos nosotros en la tarde de hoy, y que bueno, pues ahora en breve pasaré a presentaros con más detalle. No sin antes, para tratar un poco de centrar el asunto por el que hoy nos reunimos, pues me gustaría lanzar una pregunta al aire, ¿no? Y es la siguiente. ¿Existe alternativa a la Unión Europea austera? Coincidiendo, como sabéis, con el título de esta mesa, pues será el tema principal sobre el que va a pivotar los temas que se vayan a tratar y se vayan a poner encima de la mesa en la tarde de hoy, tanto por parte de nuestro ponente como así luego en el turno de palabra que abramos por parte del público asistente. Y bueno, creo que sobra a estas alturas contar la difícil situación económica, política y social que venimos padeciendo desde hace unos años en nuestro país y a nivel, lógicamente, en el ámbito europeo. Al igual que está además el que diga, pues un poco en base a los datos macroeconómicos con el que cerrábamos el ejercicio 2011 y con el que iniciamos el presente año 2013, pues que no hay motivos, no existen motivos para pensar que lo peor ya ha pasado y que se puede hacer un llamamiento alegremente al optimismo, a pesar de que bueno, pues hay muchos otros que se empeñan en hacerlo, ¿no? Más bien al contrario, y un poco desde la posición de Ágora, consideramos que la situación es más que preocupante y que no puede verse retrasado por más tiempo un giro en las políticas económicas que desde Europa se están concertando, ¿no? Unas políticas de austeridad que dirigen nuestro futuro, el futuro de la ciudadanía y que lo está dirigiendo por una cuerda floja en la que más abajo no contamos con red. La red de la protección social, que bueno, pues en la actualidad está siendo cada vez más desgastada, por no decir casi prácticamente eliminada, ¿no?
Unas políticas que, aparte de ahogar y ahondar más la economía en su patología, pues son políticas que están disminuyendo enormemente la demanda interna nacional de muchos Estados miembros, así como son políticas que están, como estamos comprobando, destruyendo empleo y puestos de trabajo a una velocidad y a unos niveles que jamás habíamos imaginado. Unas políticas que están moldeando una sociedad cada vez más desigual y más injusta y bueno, pues unas políticas que están barriendo y borrando el estado de bienestar y las políticas sociales de nuestro presente y próximo futuro, ¿no? Pero lo más grave y preocupante, y si cabe, es que se está cocinando todo en un entorno cada vez más deficitario, democráticamente hablando, ¿no? Yo creo que todos estamos siendo testigos del riesgo que nuestro sistema democrático está corriendo en la actualidad, máxime cuando comprobamos cómo se acentúa cada vez más el desencanto por la política que se está experimentando en cierto sector de la ciudadanía, así como se va viendo esa tendencia creciente, ¿no?, de esa insatisfacción provocada por el mal funcionamiento de los órganos representativos de la Unión Europea. Y una prueba más de ello radica en el creciente apoyo que, pues, a modo de ejemplo, en Grecia y otros Estados miembros de Centro Europa, pues están recogiendo los partidos de ideología de extrema derecha, ¿no?, cosa que para mí es preocupante. Por tanto, vamos a ver si en la tarde de hoy somos capaces, entre todos y todas, de poder sacar algo en claro y sacar propuestas alternativas a esta situación y a la política de la austeridad. Y aunque somos conscientes de que, por supuesto, no vamos a salir de aquí solucionando el problema, sí al menos estaremos de acuerdo en que saldremos con un estado de opinión fundado que, bueno, pues aconsejo a transmitir y a comunicar a toda aquella gente de nuestro entorno con la simple idea de poder, pues, de alguna manera despertar esa responsabilidad ciudadana que todo el mundo creo que debiéramos ejercer, y más en estas situaciones en las que nos encontramos, y más que nada por no vernos sorprendidos por lo que Josep Ramoneda viene a denominar como el totalitarismo de la indiferencia, ¿no? Por tanto, y sin más retraso, paso a presentaros, como os prometía, a nuestro ponente y hoy invitado, y bueno, a cederle la palabra. Como ya os avanzaba, nos acompaña José Fernández Alberto, politólogo y doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Harvard. Es investigador actualmente en el Instituto de Políticas y Bienes Públicas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. José cuenta, bueno, mejor llamado Pepe, me ha pedido que le llamáramos Pepe. Él resulta que quiere sentirse en una situación, en un entorno un poco más familiar, por eso me permito el lujo de poder tutearle. Cuenta con un extenso currículum que no me atrevo a resumir y mucho menos a recortar. Yo ya en la fase en la que nos presentábamos ya se lo decía, que para mí es difícil el poder destacar un punto u otro de su currículum, ¿no? Pero bueno, sí que para mí considero que cuenta con una sólida formación académica, unida a su larga experiencia docente y de investigación en distintas universidades, pudiendo destacar la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz, en Bolivia, y la Universidad de Harvard, entre otras. Ha participado en numerosas conferencias y seminarios relacionados todos con el tema de la democracia, la igualdad y todo enfocado un poco al ámbito europeo. Y es autor de numerosísimas publicaciones, ¿no?, entre las cuales pues me gustaría destacar, si él me lo permite, pues una de sus últimas, que tengo aquí en mi mano, un libro llamado Democracia Intervenida, y cuya lectura pues os aconsejo a realizar, y con la que podréis comprobar un poco lo que se viene a contar hoy, que tiene mucha relación, ¿no?, con lo que él en este libro nos cuenta y seguramente con lo que hoy nos venga a exponer hoy aquí en la mesa, ¿no? Simplemente un detalle más sobre él. Desde el año pasado colabora en el blog Piedras de Papel del diario.es, con lo cual a todo el que pueda estar interesado pues puede seguirle a través de Internet, a través de los artículos que él pueda ir colgando, aparte de sus compañeros que conforman el equipo que trabajan para este blog. Y simplemente pues yo ya me callo, yo creo que he hablado ya suficiente, yo creo que al que importa escuchar es a él y bueno, pues José, tienes la palabra, cuando quieras. Muchas gracias, Felipe, por la introducción y por la invitación a ti y a la asociación. Que acepté muy rápido venir, en principio, sobre todo porque creo que estas son las cosas que hacen de la
cuando los politólogos miramos las cosas que de verdad importan en el largo plazo, en términos de crecimiento, igualdad, calidad democrática, etcétera, al final uno acaba fijándose que una de las variables principales, si no la central de todas, es que pasen allá muchas cosas como esta de aquí, ¿no? Que las sociedades que tienen una vida cívica dinámica, que se preocupa por las cuestiones que afectan a la comunidad, que debate sobre ellas, que se conocen a sus vecinos y que organizan actos como estos, pues son sociedades mejores en todas estas dimensiones, ¿no? Y si puedo poner mi granito de arena para que esto siga adelante, pues yo creo que seguramente tenga más impacto que muchos de los papers y de los trabajos que escribimos los académicos, que quedan muchas veces en un baúl de los recuerdos, ¿no? Entonces, quiero felicitaros por el trabajo que hacéis y agradeceros la invitación. Sobre lo que voy a hablar, intentaré hablar sobre en torno a 20-25 minutos, porque yo creo que sacaré muchos temas muy polémicos, creo que son polémicos y creo que algunos de vosotros a lo mejor no estaréis de acuerdo con lo que yo voy a decir, entonces yo creo que es más interesante a lo mejor dejar mucho tiempo para el debate, para la discusión, y por eso intentaré ser breve, aunque siempre me enrollo más de lo que prometo, en la exposición de lo que voy a hacer aquí hoy. Y lo que voy a hacer aquí hoy es hablaros de tres Europas posibles, ¿no? Que en cierto sentido guardan relación con la evolución histórica que ha sufrido el continente desde el final de la Segunda Guerra Mundial, y que también en cierto sentido guardan relación con el modelo de Europa y de democracia al que deberíamos querer aspirar en el continente. Primero hablaré de una Europa limitada, que es un poco el reduccionismo que uso para hablar de cómo era la Europa antes del euro, con sus cosas muy buenas, que yo creo que es bueno celebrar y es bueno que por eso seáis insistentes en hacer estos actos del Día de Europa y recordarnos las cosas buenas que Europa nos ha traído. Y también con sus cosas un poco menos buenas, pero que a lo mejor al intentar corregirlas, esta es un poco mi propuesta de hoy, igual se nos fue la mano. Después hablaré de una Europa tecnocrática, que es un poco la Europa, reduciendo también la Europa que inauguramos con la adopción del euro, y la Europa en la que estamos ahora inmersos, y señalaré los problemas, yo creo que por todos reconocidos que tiene, pero señalaré no solo desde el punto de vista de la teoría democrática por qué esta Europa no es aceptable, sino desde el punto de vista de la viabilidad como propuesta política en el medio y en largo plazo. Y después haré un muy breve recorrido sobre cuáles son los problemas a los que nos enfrentamos para proponer una Europa a la que todos, en principio, desde un punto de vista abstracto, nos gustaría aspirar, que es una Europa democrática, donde las decisiones que se toman desde Bruselas respondan a los intereses de los ciudadanos, donde los ciudadanos tengan capacidad de influir en qué políticas se adoptan y castigar a los políticos que hacen cosas que no nos gustan y premiar a los que hacen cosas que nos gustan. Y seré un poco escéptico sobre la viabilidad de esta Europa y sobre cuáles son las razones que me llevan a ser escéptico en este sentido. Y concluiré con unas reflexiones finales más con el propósito de animar la discusión que con proponer una receta cerrada y a la solución de los problemas de Europa que yo creo que nadie tiene en este momento, ¿no? Entonces, por empezar con esta idea de la Europa limitada, ¿qué era la Europa limitada? Era una Europa, fundamentalmente es la Europa de los años de la prosperidad, una Europa que forzó la apertura de los mercados nacionales de los países miembros, que implementó políticas de cohesión y de creación de infraestructuras que beneficiaran a los países que tenían determinados déficits para competir en estos mercados internos, que sirvieron para integrar a los ciudadanos con algunas políticas, a lo mejor sectoriales, que en el momento parecían muy tontas y muy irrelevantes, como los programas Erasmus, como la eliminación de los controles de pasaportes en las fronteras, pero que en el medio y largo plazo calaron en el imaginario colectivo europeo, por usar esta palabra. Y que también nos acostumbraron, y esto es algo que yo creo que se valora suficientemente poco, a una forma de hacer política en la que los gobiernos europeos tenían que ponerse permanentemente de acuerdo y ir a Bruselas a negociar las políticas sobre agrarias y la política pesquera y la política de infraestructuras y las políticas de fondos de cohesión y hablar sobre cómo los programas de desempleo funcionan en Alemania para intentarlos implementar en Italia. Este tipo de cosas se hicieron, digamos, rutina. Y esto es algo que perderlo sería algo muy grave. Y cuando a veces escuchamos
propuestas un poco euroescépticas de más, incluso la mía misma que os lanzaré al final puede sonar un poco así. Hay que parar siempre un poco el freno y ser un poco conscientes de la importancia de todas estas cosas. El hecho de que ahora tengamos que ponernos de acuerdo y que estemos permanentemente aprendiendo de lo que han hecho los suecos, de lo que hacen los belgas, de lo que hacen los italianos, y que exportemos nuestras políticas y que los funcionarios españoles vayan a Bruselas y se conozcan entre ellos, y que las implementaciones de las políticas se hagan de forma colectiva. Estas cosas son importantes, y en la historia de Europa nunca lo hemos tenido, y cuando no lo hemos tenido las cosas se nos han ido mal en el continente, porque es un continente complicado. Y yo creo que es algo que deberíamos valorar y que nunca está de más recordar. Pero en Europa, decíamos, en los años cuando nosotros estudiábamos, aquí tengo algunos compañeros de carrera, cuando estudiábamos la Europa pre-euro, había esta permanente discusión sobre el déficit democrático. Y había esta célebre frase de que si la Unión Europea intentara pedir el acceso a la propia Unión Europea, ese acceso sería denegado porque no sería considerado como un Estado democrático, ¿no? Porque la forma de tomar las decisiones no era una forma democrática. Los consejos de ministros se reunían de forma opaca, los ministros que no eran responsables ante ningún parlamento eran los que dictaban la legislación, había una comisión dictada a dedo por estos ministros y había un parlamento que tenía una cierta capacidad de decisión, pero solo en unas áreas y no en otras. Entonces, era una Europa que no cumplía los estándares de una democracia normal, en el sentido de que los ciudadanos castigaban a los políticos que hacían cosas que no les gustaban y premiaban a los que hacían cosas que sí les gustaban. Pero era una Europa donde la defensa del argumento de la Europa que teníamos entonces es que este déficit democrático era tolerable en tanto en cuanto las políticas que se adoptaban en Europa no eran políticas muy divisivas, no tenían unas fuertes consecuencias distributivas, es decir, las políticas que se adoptaban en Europa eran la regulación del mercado de las telecomunicaciones, impedir que haya un monopolio en el sector energético de un país, reducir las regulaciones en determinados sectores. Eran políticas que no dividían a las sociedades entre ganadores y perdedores de una forma muy clara, ¿no? Desde Europa no se decidía sobre el aborto o sobre los impuestos que a los ricos y las transferencias a los pobres. Se decidía sobre programas muy genéricos, por ejemplo, de infraestructuras que beneficiaban un poco, tenían un cierto contenido de los que se podían beneficiar todos los países y todos los ciudadanos de un determinado país. En cierto sentido, el hecho de que las políticas que se adoptaran en Bruselas tenían esta característica de ser políticas poco divisivas, hacía tolerable que la forma en que se tomaran estas decisiones no fuera de acuerdo a las reglas democráticas tradicionales en los Estados nacionales, ¿no? Todos los países, si se recordaba, por ejemplo, los académicos americanos recordaban que incluso en Estados Unidos o en Gran Bretaña, muchas decisiones sobre estas cuestiones tampoco se toman de forma democrática en sentido puro, sino que hay comisiones delegadas de técnicos que deciden sobre la competencia, que deciden sobre la regulación de un determinado sector, etcétera. Que incluso en democracias asentadas que reconocemos como democracias, las decisiones que se tomaban en Bruselas no eran decisiones que se tomaban de forma democrática en el sentido de abiertas a la participación política y sometidas al escrutinio electoral. Pero entonces llegó el euro, en un paso fruto de muchas cosas que ahora no entraremos a debatir, parte como de la reunificación alemana, el hecho de que la economía alemana tenía un peso mayor que el resto de economías europeas, y esto introducía determinadas disfuncionalidades en las políticas monetarias de los países vecinos, etcétera. Se impuso la idea de que uno de los últimos pasos para fomentar este mercado interno, para eliminar todas las barreras en los mercados, era crear una moneda única. Y crear una moneda única era una decisión buena para todos, iba a fomentar un nuevo paso en esta idea de eliminar barreras. Y además había un cuerpo teórico en una determinada parte de la disciplina económica que decía que la gestión de la política monetaria era, de hecho, saludable que se delegara a técnicos, con un mandato claro de que es delimitado a contener la inflación. Y que esto era una cosa, al ser una cosa delegable a técnicos, tampoco era una cosa que debería introducir grandes divisiones entre la población europea, entre quién estaba a favor de una cosa y de otra. Pues que los técnicos decidan cuál es la mejor política monetaria, elijamos a los economistas más listos del continente para formar parte del Consejo del Banco Central Europeo y
sigamos como el orden de las cosas como hasta entonces, ¿no? Que tenemos un cierto déficit democrático, pero dado que las cosas que se deciden en Bruselas y ahora en Frankfurt pues son técnicas, pues no pasa nada, que la democracia se ocupe de otras cosas. El problema es que el euro, como veremos, resultó ser una cosa que sí tenía consecuencias distributivas mucho más graves de las que los creadores del euro imaginaron o de los que diseñaron. Y esto es una crítica que hay que reconocer a los euroescépticos del momento, que siempre advirtieron de que la política monetaria era una política divisiva, que una política de unos tipos de interés alto beneficiaban a unos grupos y unos tipos de intereses bajos beneficiaban a otros grupos, y que la decisión sobre cuáles eran los tipos de interés óptimos, pues de dejada a técnicos, implicaba una pérdida de autonomía democrática por parte de los ciudadanos, ¿no? Una política económica que afecta a todas y a todos, los ciudadanos son extirpados de su capacidad de influir en ellas. Entonces, esto, desde un punto de vista de un país como España, lo que la Unión Económica y Monetaria, es decir, la adopción de una moneda única, iba a conseguir era pues, que nuestra economía se iba a internacionalizar aún más, porque una de las barreras a los intercambios comerciales, que era el tener monedas diferentes, quedaba eliminado. Esto iba a suponer un impulso a las reformas que el país necesitaba, porque como ya no podíamos recurrir esto es un argumento muy persistente en la época, como ya no íbamos a poder recurrir a devaluar la moneda cuando las cosas nos iban mal y perdíamos competitividad, esto nos iba a obligar a adoptar las reformas que hiciesen a nuestro país competitivo. Íbamos a tener que reformar nuestro mercado de trabajo, nuestros mercados de productos, nuestro sistema educativo, de tal forma que nos hiciéramos competitivos, dado que no podíamos recurrir a la devaluación de la moneda como hacíamos en el pasado. Y luego, en el medio plazo, también se hablaba de que, bueno, que aunque es verdad que en Europa las necesidades de política monetaria de unos países y de otros eran diferentes, es verdad que Alemania en aquel momento tenía una crisis y necesitaba una política monetaria más alegre, y España tenía una burbuja y necesitaba una política monetaria más restrictiva, con el tiempo, el hecho de compartir una moneda única nos iba a hacer a todos más parecidos entre sí. Y entonces, como nos íbamos a ser todos más parecidos entre sí, íbamos a demandar al Banco Central Europeo las mismas políticas, ¿no? Y esto era un poco la construcción mental que los creadores del euro tenían. Bueno, es verdad que ahora somos muy diferentes y a lo mejor una moneda única no nos viene bien a todos por igual, pero en el largo plazo, como la moneda única nos hará a todos más parecidos, todos acabaremos demandando las mismas cosas a las autoridades monetarias. En realidad, la Unión Económica y Monetaria significó lo total opuesto a estas tres cosas. Por una parte, en el caso español, el hecho de que tuviéramos los mismos tipos de interés que en Alemania y los mercados percibieran que nuestra deuda era igual de segura que la deuda alemana, esto produjo una cascada de financiación que produjo la burbuja que todos conocemos, ¿no? Y el hecho de que llegara financiación para hacer cosas no exportables ni internacionalizables, sino para construir casas y comprar bienes domésticos, hiciera que la economía española se domesticalizara en cierto sentido, se hiciera más orientada hacia el interior que hacia el exterior, ¿no? Esto es una paradoja de la entrada en el euro, pero esto es lo que sucedió, como ahora mostraré en un gráfico. Como la entrada de financiación barata hizo que tuviéramos una burbuja, y la burbuja era buena para todos, en el sentido de que todos veíamos que nuestras casas se revalorizaban, los salarios crecían, las administraciones públicas veían que tenían más recursos para hacer políticas, etcétera, pues todos estos incentivos a hacer reformas se desvanecieron. Y las políticas, una misma política monetaria, esto era algo que también había que haber sabido en aquel momento, el hecho de que en diferentes contextos la misma política monetaria iba a tener efectos diferentes hizo a las economías europeas más diferentes entre sí. Aquí tenemos un gráfico que refleja solo las exportaciones como proporción del Producto Interior Bruto de cada país, de Alemania la línea continua y de España la línea discontinua, ¿no? Y lo que vemos es que España, antes de la llegada del euro, las dos economías, España y Alemania, se estaban internacionalizando más o menos al mismo ritmo, las líneas iban subiendo, cada vez las exportaciones formaban un peso mayor de la economía nacional en los dos países, pero a partir de la llegada del euro, la llegada de financiación en España supuso que las empresas españolas perdieran competitividad y que invirtiéramos en casas y en ladrillo, y las exportaciones se supusieran cada vez un peso menor del Producto Interior Bruto nacional, mientras que en Alemania ocurrió justo lo contrario. Las economías europeas se hicieron, paradójicamente, cada vez más diferentes como consecuencia de tener una única política monetaria que ataba a las diferentes economías, ¿no? Entonces llegamos a lo que aquí llamo la Europa tecnocrática, el hecho de que tenemos ahora, esto voy a pasar muy rápido para no aburrirnos, pero
el problema que tenemos ahora es, una vez que absorbimos toda esa financiación, hicimos a nuestra industria menos competitiva, tenemos este problema de cómo ganamos competitividad otra vez, que es y cómo resolvemos el déficit fiscal en el que caímos una vez que la burbuja pinchó. Las administraciones públicas se quedan sin recursos, no es porque gastaran de más, sino porque la burbuja supone una caída en sus ingresos y tenemos que recuperar la competitividad para volver a exportar, para volver a ser competitivos en los mercados internacionales. Y esto, la literatura de uniones monetarias nos dice que en el 99,99% de los casos la única forma de resolver este problema es devaluando la moneda. Y nosotros no tenemos esta capacidad, ¿no? En el libro cito a Andrés Velasco, un economista chileno, que en una conferencia famosa dijo que reganar la competitividad en ausencia de poder manipular la política monetaria en un contexto como el europeo es muy difícil, puede ser que sea hasta imposible. No hay casos históricos en los que los países, o muy pocos, en los que los países, muy pocos excepcionales, en los que los países ganen estos niveles de competitividad necesarios que tenían que ganar sin poder devaluar la moneda, ¿no? Y la Unión Económica y Monetaria, como decía antes, agravó en cierto sentido este problema. Y entonces estamos en lo que se nos ha impuesto a la fuerza, porque dado que no podemos devaluar, dado que tenemos que reducir nuestro déficit fiscal y nuestro déficit de competitividad, la única salida es el ajuste fiscal, el ajuste salarial y el ajuste fiscal en el lado de los gastos, ¿no? La devaluación interna, la famosa devaluación interna. Reduzcamos nuestros salarios de tal forma, dado que no podemos devaluar nuestra moneda nacional, reduzcamos nuestros salarios de tal forma que volvamos a ser competitivos. Esto tiene el problema de que hunde todavía más la demanda interna, lo cual hace que este problema los requerimientos de una devaluación de este tipo sean todavía mayores y las perspectivas de salir de este pozo sean todavía más largas, como recordaba Felipe al principio de la introducción. Pero lo que a mí me gustaría señalar aquí es que la viabilidad política de este tipo de ajustes es explosiva. Estos tipos de ajustes, no es casualidad que los países que se ponen como ejemplo de países en los que este tipo de ajustes fiscales y de devaluaciones internas exitosas han sucedido sean países, por ejemplo, muy igualitarios. Por ejemplo, los países escandinavos en los años 90, es cierto que sufrieron una pérdida de competitividad brusca, como causa de la crisis europea del momento, tuvieron que devaluaron sus monedas y los programas de ajuste que adoptaron fueron exitosos en ciertos sentidos porque eran sociedades relativamente igualitarias, donde repartir los costes del ajuste de una forma tolerable para todos era relativamente posible, ¿no? Pero una sociedad muy desigualitaria, decidir cómo repartimos los costes del ajuste de una forma que sea aceptable para todos es mucho más difícil, ¿no? Y en el libro pongo este ejemplo muy tonto de en una comunidad de vecinos en los que todos tienen las mismas casas, sus casas son del mismo tamaño, decidir cuánto contribuimos a la comunidad de vecinos para limpiar la escalera es relativamente sencillo, ¿no? Decidir cuánto tiene que poner cada uno. Pero en una comunidad de vecinos donde unos tienen unos chalés adosados, otros chalés semiadosados, unos tienen pisos pequeños, unos pisos grandes, unos pisos con muchas vistas, otros sin vistas, decidir cuánto tiene que poner cada uno para pagar los gastos de limpiar esa misma escalera es una tarea algo más complicada. Y los más pequeños querrán que los grandes pongan más y los grandes pedirán que todos pongan lo mismo, etcétera, ¿no? Y esto es algo lo que pasa en las sociedades muy desiguales como la nuestra. Esto tenemos, las líneas muestran un indicador de la desigualdad, es el nivel de ingresos de alguien que está, digamos, en el 20% superior las líneas muestran la diferencia entre los ingresos de alguien que está en el 20% de más ingresos y alguien que está en el 80% de más ingresos. Es decir, alguien que está en el quinto, en la quinta de la población con más ingresos respecto a alguien que está en la quinta de la población con menos ingresos, ¿no? Entonces, en Europa vemos que la línea más o menos es en torno a 4,5 veces. Alguien que está tiene al 80% de la población más pobre, gana como 4,5 veces más que alguien que tiene solo al 20% de la población más pobre, ¿no? Mientras que en los países que ahora están sufriendo ajustes, esta proporción es mucho mayor. Y de hecho en España, esta es la línea ascendente que veis, es el caso español.
esto es mayor, ¿no? La desigualdad en los países que están sufriendo ajustes es mayor, las diferencias entre los ricos y los pobres son mayores, y esto hace que los ajustes, los programas de ajuste en estas sociedades sean más complicados de ser vendibles políticamente. Es más difícil que en una sociedad muy desigual nos pongamos de acuerdo en cómo repartimos quién debe sufrir los costes del ajuste, quién debe bajarse los salarios y quién no. Mientras que en las sociedades más igualitarias yo creo que esta es una tarea más factible. Voy a pasar un poco por encima. Entonces, la idea es que la situación en la que estamos ahora es la única salida política, de política económica que se nos propone es una solución de política económica intolerable para la mayoría de los ciudadanos, y por eso tenemos gobiernos que caen una elección tras otra en todos los países de la Unión Europea, con la excepción quizás de Alemania, y veremos a partir en octubre si esto también es así incluso en Alemania. Y lo que observamos es que, precisamente porque, como digo, la solución que se nos propone no es aceptable. Todo el mundo ve un problema en el que en el sentido en el que estamos viendo, cada individuo ve que está siendo obligado a pagar un coste del ajuste mayor del que le corresponde, ¿no? Entonces, la única forma de llevar esto a cabo es aislando a los decisores políticos de las presiones ciudadanas, imponiendo a un Monti de turno, imponiendo gobiernos de coalición entre los grandes partidos de tal forma que aguanten hasta las siguientes durante 4 años, o imponiendo gobiernos que duran lo que dura una legislatura, pero hasta que su electorado descubra que hace políticas que no les gustan y pueda poner a un gobierno siguiente, ¿no? Pero esto yo creo que en el medio y largo plazo estamos viendo cada vez que esto es menos sostenible. Yo creo que en Europa se están dando cuenta de que esto no es sostenible, de que no es sostenible confiar en que Grecia pueda estar viviendo durante 15, 20 años con gobiernos repudiados por sus poblaciones sin que pasen cosas tan desagradables como el nacimiento de partidos nazis, como que haya que hacer cosas extraordinarias en las elecciones para que los partidos que proponen políticas compatibles con los deseos de la Troika ganen las elecciones, etcétera, ¿no? Entonces, esto yo creo que en el medio y largo plazo no es sostenible. Entonces, no siendo sostenible, ¿qué alternativas nos quedan, ¿no? Entonces, una posibilidad es una forma de, digamos, recapturar la capacidad de los ciudadanos de influir en las decisiones políticas que los afectan, es la propuesta que siempre está sobre la mesa de volver a hacer a Europa más democrática, de dar un nuevo impulso al proceso de integración, de tal forma que las decisiones que ahora se toman en comités y en reuniones de los consejos europeos a las 3 de la mañana de forma oscura y efímera y que nadie entiende, pues se tomen de acuerdo a reglas democráticas preestablecidas que todo el mundo pueda entender y que pueda sancionar y premiar a los gobiernos que las imponen, ¿no? En cierto sentido, o sea, la idea es en qué medida es viable una Europa federal donde las políticas se decidan democráticamente entre todos y donde las políticas económicas, acertadas o no, puedan ser decididas por los ciudadanos, ¿no? Y yo aquí es donde el punto donde lamentablemente soy bastante escéptico y donde no me gustaría serlo, pero creo que hay que reconocer la situación en la que estamos. Y es que si miramos a las opiniones públicas nacionales, las opiniones públicas siguen siendo nacionales y siguen percibiendo como hostil a decisiones de políticas tomadas por mayorías de ciudadanos, aquí los llamo de forma un poco polémica, extranjeros. Es decir, si una mayoría de europeos mañana instauramos una nueva democracia europea y los 100 millones de alemanes, más los 16 millones de holandeses, más los 70 millones de británicos, nos imponen un programa de ajuste todavía más salvaje del que tenemos sobre la mesa, somos capaces como comunidad política los españoles de adoptar esto como legítimo y como tolerable y como viable, aunque haya sido democráticamente aceptado desde el punto de vista europeo. Yo creo que incluso en países tradicionalmente europeístas como el nuestro, no estamos dispuestos a tolerar decisiones que vienen desde fuera de nuestras fronteras con fuertes consecuencias distributivas. Volvemos a lo mismo del origen. Mientras Europa haga cosas que no tienen graves consecuencias distributivas, que sus políticas no creen claros ganadores y claros perdedores, vamos a tolerar que Europa haga cosas, pero si Europa hace cosas que crean claros ganadores y claros perdedores a nivel nacional, esto nos va a costar mucho más tolerarlo. Yo creo que no hay el sustrato a nivel doméstico, a nivel nacional, de tolerar estas políticas, ¿no? A esto se le agrava el hecho de que la Unión Europea, si miramos los datos,
ha perdido el capital político que tenía y del que disfrutó por los buenos años de bonanza y por las buenas cosas con las que muchos la asociamos durante el periodo de crisis. Y la Unión Europea, bien porque los gobiernos nacionales han culpado a Europa de sus problemas, o bien porque la Unión Europea ha sido, de hecho, parte culpable de las políticas de ajuste que son tan impopulares, el hecho es que la Unión Europea hoy es percibida como algo antipático por la mayor parte de los europeos, ¿no? Ahora podemos traer algunos datos que reflejan esto. Y luego, como decía antes, la Unión Económica y Monetaria, la adopción del euro, ha significado que la discusión sobre qué políticas económicas necesita Europa se ha nacionalizado mucho más que antes. Yo recuerdo los debates sobre qué política económica necesita Europa en los años 90 o hace una década, pues dividían un poco a la izquierda y a la derecha, hacia los que querían políticas más inclusivas, de un mayor peso del Estado para corregir las desigualdades, por un lado, hacia los que daban más importancia a la eliminación de las barreras en el mercado interior y a la creación de más mercados y al fomento de la competencia, ¿no? Si hoy nos fijamos en qué debates económicos se tienen en Europa, no es tanto entre la izquierda o la derecha, sino entre los alemanes y el resto, por ponerlo de forma muy cruda, ¿no? O los alemanes, el norte y el sur, ¿no? Y da un poco igual si los alemanes son el Partido Socialdemócrata o el Partido Cristiano-Demócrata, o si en el sur gobierna los conservadores en Portugal, o los socialistas, los conservadores de Passos Coelho, o los socialistas anteriores, ¿no? Y esto es un efecto de que las políticas que se deciden en Europa tienen consecuencias ya no tanto entre ricos y pobres, sino entre países ganadores y países perdedores, ¿no? Y esto es un drama, una consecuencia muy desagradable del euro, que no la tuvimos suficientemente en cuenta a la hora de adoptarlo, ¿no? El hecho de que el adoptar una moneda única implicaba que las discusiones que íbamos a tener sobre política económica iban a estar mucho más orientadas por las fronteras de lo que lo fueron en el pasado. Y después, si queremos una Europa, digamos, democrática, lo que necesitamos es tener mecanismos de control democrático y de rendición de cuentas, pues como tenemos en las democracias municipales, autonómicas o nacionales, es decir, elecciones donde se presentan los decisores políticos a los que podemos premiar o castigar en función de cómo han hecho las cosas. Y esto está muy lejos de suceder en el caso europeo, ¿no? Si uno mira cuáles son los determinantes del voto en las elecciones al Parlamento Europeo, tienen que ver con las dinámicas políticas nacionales, con castigar al político nacional o al primer ministro porque te cae mal, o premiarlo porque unas circunstancias coyunturales hacen que el partido sea muy popular, y nada que ver con las políticas europeas. Vamos a ver en las próximas elecciones el año que viene, a lo mejor las cosas han cambiado, y ahí reformas, esta es una de las cosas que yo creo que cada vez van ganando más peso, y es de las reformas más viables en este sentido que se podían adoptar, la idea de que los grandes partidos europeos propongan candidatos a presidente de la Comisión en las elecciones al Parlamento Europeo. Es decir, que no votemos a una lista del Partido Socialista, del Partido Popular o de Izquierda Unida en las listas al Parlamento Europeo, sino que votemos a una candidatura de un candidato del Partido de los Socialistas Europeos a presidir la Comisión o del Partido Popular, ¿no? Y esto sería un paso pequeño en esta dirección de que la democracia europea sea una democracia, digamos, equiparable a las democracias que conocemos a nivel nacional. Aquí os voy a mostrar unos datos un poco preocupantes sobre esto que os decía de la confianza en Europa. Esto es la proporción de la diferencia entre los que confían en Europa y los que desconfían en Europa, cómo ha cambiado desde el año 2011 respecto del año 2009. Tenemos que en los países, la zona gris de la izquierda, todos los países que forman parte de la eurozona, con la excepción de Finlandia, han visto cómo sus poblaciones en el periodo de existencia del euro, han desconfiado cada vez más de Europa. Y España solo es superada por Grecia en los países donde más se ha deteriorado esta confianza difusa hacia la Unión Europea. O sea, en España hay un 50%, la diferencia entre los que confían menos los que desconfían ha empeorado en 50 puntos en estos 10 años, ¿no? Y paradójicamente, solo en los 3 países que en aquel momento se decidieron quedarse fuera del euro es donde la confianza en la Unión Europea ha aumentado, ¿no? El euro, que tenía la promesa implícita de que esto nos iba a hacer más pensar como europeos, iba a fomentar la identidad europea, etcétera,
pues parece que ha tenido justo la consecuencia contraria. Entre los países que decidimos apostar por el euro, ha hecho a nuestras ciudadanías más escépticas del proyecto europeo y paradójicamente los países que se quedaron fuera son los que con el tiempo ven mejor la Unión Europea. Si vemos, estos son resultados de una investigación muy reciente con Alexander Kuo, un investigador en la que preguntamos a la gente percepciones sobre la crisis, cómo les ha afectado la crisis y sus percepciones sobre diferentes políticas. Y aquí os voy a mostrar algunos datos sobre el europeísmo de la gente en función de cómo ha sido afectada por la crisis. Y los datos que tenemos son bastante preocupantes. Por ejemplo, las barras azules muestran qué proporción de gente está dispuesta a que la Unión Europea avance hacia una mayor asunción de poderes, y las barras rojas las que muestran que no quieren que la Unión Europea tenga más poderes. Ya es preocupante que las barras rojas para todos los grupos de población sean mayores que las barras azules, es decir, no hay un apoyo mayoritario a que la Unión Europea asuma más poderes políticos, pero más preocupante es que digamos, euroescepticismo es más acusado entre aquellos que se han visto más afectados por la crisis. Aquí las diferentes barras, miren, entre aquellos que en los años de crisis tienen más ingresos, esto es una proporción muy pequeña de la población, los que sus ingresos no se han visto afectados, los que han visto caer sus ingresos entre un 0 y un 10%, entre un 10 y un 30, entre un 30 y un 50 y un más de un 50, y lo que vemos es que los que han sufrido una pérdida de ingresos mayor son los que son más euroescépticos ahora, ¿no? Si miramos otra variable que es cuánto de seguro estás en tu empleo, si muy seguro o nada seguro, incluso desempleado, vemos el mismo patrón. Las personas, esto es una encuesta hecha a 4.000 españoles en verano del año pasado, los entrevistados que tienen posiciones en el mercado de trabajo más vulnerables, que se perciben más inseguros o que incluso están desempleados, son los que son más euroescépticos dentro del conjunto de la población. Y esto es algo preocupante. En España, por ejemplo, si miramos los datos históricos, España era un país primero donde el nivel de europeísmo era bastante alto comparado con muchos de nuestros vecinos, y además donde el europeísmo estaba, si acaso, relacionado con las clases más bajas, incluso con una idea más, con posiciones ideológicas más a la izquierda, digamos, ¿no? El europeísmo era una cosa de izquierdas y el euroescepticismo era algo de derechas, de personas que percibían el nacionalismo como algo más valioso y de proteger, ¿no? Y esto yo creo que estamos viendo un patrón, y esto no es un patrón solo de España, sino un patrón más general en Europa, ¿no? Las clases populares están viéndose abandonadas por el proceso de integración europea. Esto es un gráfico muy interesante. Como tenemos una muestra muy grande, tenemos un procedimiento algo sofisticado para indagar en qué decila de ingresos estás en cada individuo, es decir, si el individuo está entre el 10% más pobre de la población, entre el 10 y el 20% más pobre, entre el 30 y el 40% más pobre, entre el 40%, etcétera. Los individuos en el punto 1 son aquellos que están en el 10% más pobre de la población, los individuos en el 10 están en el 10% más rico de la población, y lo que vemos es una relación casi lineal entre ser más rico, entre estar en una decila de ingresos, en un grupo de ingresos más alto, y ser más proeuropeo, ¿no? Y esto es algo preocupante. Solo en los dos grupos, en el 20% más rico de la población, hay una mayoría de gente que quiere que la Unión Europea avance, frente a los que quieren que no avance, ¿no? El europeísmo se ha vuelto una cosa de los económicamente más favorecidos. Igual si vemos el apoyo al euro, esto es una cosa bastante que podemos discutir, así como el apoyo a la integración no existe, digamos, si miramos a las cifras agregadas, el euro sigue siendo algo que la gente ve como algo valioso y le tiene mucho miedo al abandono de la moneda única, ¿no? Y por muchas razones muy legítimas y muy comprensibles. Pero exceptuando el hecho de que el nivel medio de apoyo al euro es mucho mayor que el apoyo a la integración europea, el mismo patrón existe. Aquellos que se han visto más perjudicados por la crisis son más escépticos, son más críticos con la moneda única, y aquellos a los que la crisis no les ha afectado son aquellos que son muy a favor de la moneda única. Y lo mismo sucede con la vulnerabilidad en el mercado de trabajo y con la posición en el nivel de ingresos. Solo en los grupos más pobres hay, digamos, un
casi empate entre aquellos que están a favor del euro o aquellos que están en contra. Esto nos voy a pasar un poco por encima para que tengamos, yo creo que es más interesante que tengamos tiempo para el debate, pero si queréis, lo único que quería decir es que esto también tiene estos mismos patrones sobre las diferencias entre individuos de niveles de ingresos más altos y más pobres, también tiene un reflejo en las preferencias por el nivel de integración económica, etcétera. Y no tanto por ejemplo, en la asignación de culpas durante la crisis. Por ejemplo, una cosa que vemos es que los individuos que han sufrido más la crisis no son más o menos proclives a culpar al Partido Popular o al Partido PSOE de la crisis. No hay una diferencia, digamos, entre identidades partidistas, entre quienes han sufrido más la crisis y quienes menos, pero sí observamos una clara diferencia en cuánto de proeuropeos son, ¿no? Y esto es algo, yo creo, que preocupante para el proyecto europeo. Entonces, un poco a modo de reflexión final de estas cosas que os he ido contando, pues deciros que las consecuencias asimétricas que está teniendo la crisis en Europa no solo está teniendo como consecuencia el hecho de que unos países, lo que os contaba antes, de que unos países quieran unas políticas económicas y otros países quieran otras, y que nos agrupamos nacionalmente sobre qué políticas queremos que Europa implemente los europeos, y esto es un problema para la gobernanza económica, sino que además dentro de las sociedades nos estamos dividiendo más, ¿no? Y dividiendo más en términos de quienes más ingresos tienen ser los más defensores del statu quo actual, y los que peor lo están pasando y los de las personas situadas en posiciones económicamente más vulnerables son crecientemente más euroescépticas y menos proclives a apoyar el proyecto europeo. Y las sociedades que antes tenían un cierto consenso sobre qué tipo de política económica y qué tipo de programa político respecto a la integración europea el país debería seguir, ahora cada vez va a ser más difícil tenerlo. Y que si el argumento es que el argumento que permanentemente escuchamos en la prensa, que la única solución a la encrucijada en la que estamos ahora es más integración, esta integración va a estar peleada, va a ser contestada por muchos de los ciudadanos europeos. Y esto va a ser algo que nos va a costar mucho más que vender el mercado único en los años 80, donde había unos partidos políticos muy respaldados por la ciudadanía y una población muy entusiasta del proyecto europeo, que incluso determinadas partes del PAC, digamos, europeo, como la reconversión industrial, como la liberalización de determinados mercados, era capaz de comprarlos porque eran parte de un PAC de modernización, de creación de infraestructuras, de bienestar, de progreso, etcétera. Ahora va a ser mucho más difícil convencer a nuestras sociedades de que una unión bancaria es lo que necesitamos, ¿no? Y que no tener la capacidad de decidir, por ejemplo, sobre qué tipo de bancos queremos que se rescaten y qué tipo de bancos queremos que no se rescaten, es algo que es bueno para todos, y esto nos va a costar mucho más tolerable. Una cosa también interesante que me gustaría señalar es que, aparte, esta idea de la Europa democrática como solución a la falta de democracia y de rendición de cuentas que tenemos no está ni siquiera sobre la mesa. La integración que está sobre la mesa es un gobierno de reglas, ¿no? Y esto es lo que hemos venido observando durante estos años de gobierno tecnocrático que he llamado yo, pero que es lo que incluso observamos cuando se nos dice, pues ahora el siguiente paso es la unión bancaria, el siguiente paso es una unión económica, unos presupuestos comunes, etcétera. Cuando uno rasca y ve lo que hay detrás de todo esto, no es una democracia europea donde los ciudadanos eligen qué tipo de política económica quieren, cómo eligen a los tecnócratas que controlan los bancos, etcétera, sino una dejación de funciones de los políticos elegidos democráticamente y una delegación hacia tecnócratas y hacia técnicos y hacia lo que en la literatura se llama gobierno sometido a reglas, es decir, que haya una ley escrita en papel que nos diga cómo tenemos que gobernar, si tenemos que dar el 4% de nuestros ingresos a las políticas de desempleo, o el 6, o el 2, o el 8, y cuánto debemos modificar nuestros niveles de ingresos en función de cómo es el ciclo económico, etcétera, ¿no? Y el gobierno por reglas, esto yo creo que es una enseñanza errónea que mucha gente ha extraído de la crisis, y con esto me callaré. La idea, hay un discurso dominante que es el hecho de que los gobiernos tuvieran mucho margen de maniobra
ha sido lo que nos ha traído a esta crisis, ¿no? Que los gobiernos se pusieran a contratar como locos, que no tuvieran disciplina presupuestaria, que no pensaran en el largo plazo, que implementaran políticas pensando en el corto plazo, etcétera. Podemos discutir cuánto de esto ha habido o no ha habido, pero desde luego la solución a este tipo de cosas nunca es atarnos a reglas. No hay instancias de gobierno democrático que sobrevivan el tiempo donde los gobiernos sigan un manual de instrucciones sobre cómo decidir a quién subo los impuestos, a quién se los bajo, a qué programas de gasto priorizo y qué gastos no priorizo, ¿no? Y esto parece ser una enseñanza que los tecnócratas en Bruselas han adoptado, ¿no? El hecho de que cuanto más atemos las manos a los gobiernos, mejor, pero no hay experiencias en el mundo democrático conocido donde esto sea una cosa razonable y tolerable por la ciudadanía y sostenible en el medio y largo plazo. Yo creo que una de las cosas que deberíamos ser conscientes es que los gobiernos puedan elegir y puedan decidir unos caminos u otros y puedan ser sancionados y premiados democráticamente por sus electorados es algo sano y saludable, y esto es algo para lo cual tenemos mucha evidencia. Impedir que esto suceda, impedir que los ciudadanos sean los mejores evaluadores de lo que hacen sus gobiernos, que es en el fondo el programa político que está sobre la mesa en Bruselas en la actualidad, yo creo que es un error que en algún momento nos tendremos que dar cuenta de ello. Y bueno, la idea es, yo soy bastante escéptico en que en la sostenibilidad política en el medio y largo plazo de la Europa tecnocrática. Yo creo que, ya no solo por una cuestión de que no nos guste o de que algunos ciudadanos nos sintamos perjudicados y castiguemos a los gobiernos, sino que en el medio y largo plazo los gobiernos no les gusta esta forma de hacer las cosas. La Europa federal, democrática, donde Bruselas responde a las demandas de una ciudadanía europea, tampoco la veo posible. Y yo creo que la solución en el medio y largo plazo que veo viable, no sé si deseable, es una cierta renacionalización de ciertas políticas y una vuelta a la Europa limitada que decía al principio, donde en Europa se toman determinadas decisiones con limitadas consecuencias distributivas, como las regulaciones de mercados, determinados planes de infraestructuras, determinadas formas de hacer las políticas de forma coordinada, pero donde las políticas que de verdad importan a los ciudadanos y donde los ciudadanos quieren tener capacidad de premiar y castigar a sus representantes cuando siguen o se desvían de sus deseos, van a tener que seguir en el ámbito nacional, ¿no? Y esto, no sé si esto implica una crisis del euro en el medio y largo plazo, pero desde luego yo creo que implica yo creo que en el medio y largo plazo lo que vamos a observar es que los gobiernos van a querer poder decidir cada vez más sobre las políticas que les condenan a ser castigados permanentemente en las urnas, ¿no? Y esto es algo que durante a lo mejor 1 o 2 legislaturas vamos a poder soportar, pero no mucho más, ¿no? Y ahí lo dejaré y ahora os animo a que hagáis preguntas y comentarios y lo que queráis. Gracias. Pues nada, muchísimas gracias, José, por la exposición que nos has realizado y agradecerte pues, que te hayas ajustado en la medida de lo posible al tiempo que solemos establecer. Yo creo que resulta complicado cuando sobre todo se tratan de estos temas tan complejos el poder dar explicaciones en tanta brevedad de tiempo, en un espacio tan corto de tiempo, pero bueno, para eso contamos ahora con un turno de palabra que procederemos a abrir para cuantas dudas hayan podido surgir o reflexiones acerca de la exposición que José ha podido realizarnos, pues que podamos plantearlas en público. Así que os animo a que todas aquellas dudas o preguntas que queráis realizar, pues que levantéis la mano y de alguna forma podamos dar la palabra. Ha debido quedar todo claro, José, porque veo que... Bueno, pues en principio, para romper el hielo, yo lanzo una pregunta, si te parece. Me ha surgido un poco, o me ha dejado un poco noqueado, ¿no? El hecho de que cuando mostrabas los gráficos, hablabas de que paradójicamente la gente económicamente más poderosa resultaba ser más proeuropea que la propia gente más desfavorecida, ¿no? Cosa que, bueno, pues me choca en cierto modo, puesto que, bueno, pues como puedes comprobar, la gente que hoy presenciamos este acto somos gente muy proeuropea y bueno, pues la parte en la que no nos correspondemos con ese gráfico es que tampoco somos gente
que dispongamos de una fortuna, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, supongo que la percepción que esa gente pueda tener sobre la Europa, entiendo que será sobre la construcción de Europa que se está realizando actualmente, ¿no? Y no de la Europa que yo hablaba o de la Europa que tú planteabas democrática, de la que te mantenías escéptico. No sé si en ese sentido ¿qué puedes añadir o...? No, sin duda. Yo una cosa que querría señalar es que esto que encontramos ahora es algo nuevo, que es algo que en el caso español, pero no solo en el caso español, hay mucha heterogeneidad porque ha habido por ejemplo, en los países del centro de Europa ha habido una izquierda muy crítica desde el principio con el proyecto europeo, la Europa de los mercaderes que decían siempre. Pero esto en el caso español ha sido muy minoritario. En España, recordemos que hasta para firmar el Tratado de Maastricht, que es el que inaugura el euro, el partido más euroescéptico a la izquierda, Izquierda Unida, se partió en dos, de hecho, porque una parte de ese partido quería votar sí al Tratado de Maastricht, y mientras que la otra parte quería abstenerse. O sea, esta era el grado de entusiasmo, digamos, de la izquierda en España, que es un poco reflejo de la Europa del Sur, ¿no? Una izquierda que siempre ha visto en el proyecto europeo una forma de modernizar sus países, de traer progreso, de adaptar estándares de políticas, de un Estado más responsable, de más redistribución, de unas políticas sociales más expansivas. Esto ha sido lo que ha sido el sinónimo de Europa, ¿no? Y por eso es llamativo que ahora estas clases populares, que siempre han sido un poco las que han apoyado el proyecto europeo en el sur, ahora le estén dando la espalda, ¿no? Y esto yo creo que tiene que ver, pues, sin duda, con 5 años de austeridad siendo vendida como una política impuesta desde Bruselas como la única forma de salida de nuestra crisis. Como digo, en parte, a lo mejor una parte tiene que ver con esta asignación de culpa que hacen los políticos nacionales a Bruselas como cabeza de turco de las cosas que no les gustan a los ciudadanos, pero en parte también como objetivamente que en Europa se deciden cosas que son hostiles a las preferencias de la población, ¿no? Yo creo que esto es llamativo. Y entonces eso es verdad que en Europa, si miras las encuestas de Eurobarómetros hace 10 años, en media, incluso teniendo en cuenta el hecho de que existía una izquierda euroescéptica en Europa, las izquierdas siempre han sido mucho más proeuropeas que las derechas. Esto era algo muy robusto en todas las encuestas que se hacían. Y esto es algo que ha cambiado ahora. Ahora los defensores de más Europa es el centro derecha, digamos. Y la izquierda, no digo que, o sea, sigue habiendo mucha gente que apoya el proyecto europeo entre la gente de izquierdas y los sectores de clases sociales menos desfavorecidas, o sea que no estamos solos, pero cada vez estamos en una posición más incómoda y más minoritaria, y esto es algo que tenemos que reconocer. Bueno, pues según te escuchaba dar la respuesta, se me estaba ocurriendo de alguna forma que lo único que nos queda es el pensar que, utilizando un poco la jerga estadística, pues los que componemos un poco la asociación Ágora Fuenlabrada somos un dato atípico, ¿no?, dentro de este gráfico, ¿no? No tan... sí. Podríamos decirlo así, ¿no? Porque, bueno, estás refiriéndote a que precisamente la tendencia ha cambiado sí, a ser precisamente gente de perfil o de ideología un poco más de centro-derecha, cosa con la que nosotros yo creo que raro es el que se considere como tal, vamos, yo creo que ninguno, ¿no? Entonces, bueno, era un poco por lo que lo señalaba. Sí, sí. No sé si se anima el público asistente a realizar alguna pregunta. Veo que por ahí levantan la mano. Se anima el personal. Pues, Luis Miguel, cuando quieras. No sé si se me escucha. Sí. Desde aquí se oye bien. No sé si el resto... Vale. No he pedido la palabra, me lo han dado el micro, o sea que será por otros actos que hemos estado, ¿no? Pero claro, al oírte hablar yo hacía la reflexión de qué Europa estamos hablando. No estamos hablando de la Europa que se pretendía desde la izquierda en los años 80, 90, estamos hablando de la Europa económica. ¿Es que hay otra Europa, además de la económica? No hay. ¿Hay una política económica europea en lo social? ¿Hay una política económica europea en lo político, en lo laboral, conjunta? No, hay una única moneda basada en los hechos económicos, y es de la Europa que se habla. No se habla de otra Europa, porque si habláramos de la otra Europa, de la Europa que había que haber hecho y que no se ha hecho,
seguramente esos datos variarían mucho. Si estuviéramos hablando de que los alemanes, es muy significativo cuando la gente, o desde los noticieros o los periódicos, dicen, no, hay que confluir a Europa en el mismo método de las pensiones. Hombre, yo también, pero claro, quiero tener un salario como lo tienen los alemanes, que son capaces de deslizar esa parte para llevar a un fondo de pensiones o tener unos sindicatos como tienen en Europa, o tener unos grupos políticos como tienen en Europa. O sea, que no estamos hablando de la Europa como la entendíamos, sino de la Europa común, de la Europa económica, bien reflejado en lo que tú decías de una comunidad de vecinos. Yo creo que hubiera sido todavía más provocador. O sea, si no están de acuerdo en cómo se pagará la cuota de la escalera, fíjate si se habla de poner una cuenta única, tener un solo banco, una cuenta para todos los vecinos. Sería tremendo, estaríamos mirando quién se va de vacaciones, quién se bebe el whisky, quién no sabe, quién trabaja. Bueno, sería tremendo y en esto sería muy complicado. Pero yo sí que voy a ser provocador. Voy a ser provocador y varios. Yo creo que sí se puede hacer otra Europa, es una muy fácil, dice, no pagamos la deuda. ¿Y quién no paga la deuda? Pues los países que la tenemos, con Alemania precisamente. Grecia, Portugal, España, Francia, Italia. Bueno, pues hagamos nuestra Europa. Echamos a Alemania, creamos nuestro Banco Europeo, las cuestiones suyas que se las compren ellos y nosotros más o menos saldremos con dificultades, porque esto, como comprenderás, no es de una reflexión política, científica, técnica, valorada ni ponderada, pero sí podía ser una posición política. ¿Por qué no? Aquellos que estamos mal, pongámonos de acuerdo contra aquellos que están muy bien y que están haciendo una política neoliberal. Por eso estoy convencido que si los que estuviéramos aquí fuéramos liberales, estaríamos encantados con esta política. ¿Por qué no estamos encantados? Porque pretendemos otras políticas. Si fuéramos liberales estaríamos encantados. Han reducido las cenizas a los grupos políticos, a los grupos sindicales, a los grupos de presión, y bueno, menos a los lobbies, a estos no. Y estarían encantados. Thatcher estaría, vamos, emocionada, Reagan fenomenal, Rajoy y todos estos señores que viven muy bien y que han conseguido pulverizar la Europa que teníamos concebida a la izquierda, y la han dejado en cenizas. Y además han conseguido en 2 años o unos años lo que hemos tardado nosotros en construir 20. Por tanto, no es de la Europa que queremos, estamos hablando de la Europa que está. Y por tanto, ¿cómo se cambia? Yo he dicho esto de provocar, no pagamos la deuda, y nos juntamos nosotros a esto que es los Zurzan, porque claro, la tasa Tobin no se pone en marcha porque los ingleses no quieren. No se alargan los plazos del pago de la deuda porque los alemanes no quieren. Es que hay que decirle a los griegos que dentro de 20 años estarán peor que ahora, porque la deuda que se está generando va a generar unos intereses que van a pasar las cainitas y encima van a estar peor. Por tanto, esto que antes se arreglaba con 2 bombazos, ahora lo arreglan con el tema de las primas de riesgos. La fluctúan cuando les da la gana, y un gobierno como el italiano, que estaba Berlusconi y no le echaban ni con la Guardia Civil, pues con la prima de riesgo y 2 tocadas, en 2 semanas fuera. No lo habían echado por corrupto, no lo habían echado por un montón de cosas, y en 2 semanas alguien decide en Europa que a esto se lo cargan con la prima de riesgo y 2 cosas más, y se lo cargan en 1 semana o en 2 semanas. Por tanto, no estamos hablando de la Europa que queremos, estamos hablando de una sola única Europa, y cómo nos defendemos de estos que nos van a seguir llevando a donde ellos quieran. Un Estado liberal, un Estado diferenciador, donde hay capas sociales que están para trabajar y hay capas sociales que están para vivir, punto. Y a esto la rebelión tiene que ser brutal. Esta, que yo digo que es un brindis al sol, como entendéis, pero que, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no nos creamos nuestro Banco Europeo? ¿Por qué no nos creamos nuestra propia regla a aquellos países que estamos en la situación que estamos? No, yo estoy bastante de acuerdo con lo que dices. Intentaré responder 2 partes. Una, esta propuesta de que los países del sur tengan una posición más agresiva, digamos, en las negociaciones sobre qué políticas adoptan de solución a la crisis. Yo creo que en un artículo con Ignacio Sánchez Cuenca propusimos una vez una cosa que se parecía un poco a amenazar con salir del euro y nos cayeron leches por todos los lados. Pero yo sigo defendiendo que, yo no sé, nadie sabe los costes, por ejemplo, de amenazar con el impago de la deuda o de salirse del euro, cuáles serían. Y en el corto plazo serían salvajes, sin duda, ¿no? Pero
pero ellos también tienen mucho que perder si algo pasa así, ¿no? Y esto es lo que se ve en el día a día. Cuando se negocian los planes de rescate a las 3 de la mañana de Grecia, el que está diciendo firma el plan de rescate no es el gobierno griego, sino es el gobierno alemán que está obligando al gobierno griego a que lo firme porque sabe que si al día siguiente lo ha firmado, sus bancos están en problemas, ¿no? Entonces yo creo que es algo que no se ha usado con suficiente virulencia. Yo creo que aquí la clase política española ha pecado de un cierto europeísmo naif, de no vamos a decir cosas en Europa que sean tabús y vamos a llevarnos bien, y si los alemanes dicen algo vamos a hacerles caso, que es mejor llevarse bien con ellos. Y yo creo que ha habido algo de esto que se está corrigiendo. No sé si desde el caso español, pero yo, por ejemplo, no conozco los detalles, la verdad. Esto es hablar un poco de percepciones periodísticas. Pero, por ejemplo, la resistencia del gobierno Rajoy a ser intervenido, por ejemplo, tiene, yo creo, y mientras con unas cifras, por ejemplo, de déficit, de evolución del déficit tan o más graves como las de nuestros vecinos, y nuestros vecinos tienen ya la troika puesta en cada ministerio, y yo creo que esto tiene que ver con el hecho de que Rajoy, en cierto sentido, en algún momento ha jugado la carta de ser un país grande y de decir yo me llevo al euro por delante. Esto es una especulación mía, pero bueno, hay determinados periodistas que dan información en este sentido, ¿no? No sé cuánto de más o cuánto se puede hacer, pero desde luego una posición más beligerante de los países del sur coordinados frente a Alemania yo creo que no solo es más necesaria, sino que sería saludable, no solo para nosotros, sino para el proyecto europeo en conjunto, porque yo creo que lo que tenemos ahora es un problema para toda Europa. Sobre el tipo de Europa que queremos, yo creo que también aquí, en cierto sentido, pecamos un poco de los europeístas del sur, de izquierdas, digamos, de cierta ingenuidad en los años 90. Yo creo que tenemos que hacer un poco de autocrítica, en el sentido de que cuando en el año 90 negociamos el Tratado de Maastricht, y el Tratado de Maastricht incluía la Unión Económica y Monetaria y un articulado enormemente específico y sofisticado y bien redactado sobre cómo tenía que funcionar la política monetaria, la delegación de poderes al Banco Central Europeo, las 3 fases de la integración, etcétera. Sobre unión política y sobre unión económica real, de puesta en común de los eurobonos, las cosas que ahora que se nos ocurren que solucionarían estos problemas, de tener un banco central europeo que fuera prestamista de última instancia, que tuviéramos eurobonos en los que los países se pudieran financiar con intereses más baratos, etcétera. A todas estas cosas no están en el tratado no porque se nos olvidaran o porque alguien dijo, no, vamos a tener solo... se nos ha olvidado... No, fue porque Alemania no quiso. Alemania quiso, si queréis euro, el euro es este euro. Un euro sin unión fiscal. Un euro donde el Banco Central no puede monetizar deuda. Un euro donde cada país es responsable de sus cuentas nacionales y donde si tiene que financiarse, se financia él mismo y no hay un prestamista de última instancia. Y este es el euro que firmamos en el año 93. El euro que Alemania nos puso sobre la mesa estas cosas y nosotros dijimos que sí. Y esto es la única cosa en la que yo creo que en cierto sentido hay que darle razón a los alemanes, no desde el punto de vista de políticas, sino en el sentido de que ha provocado unas políticas nefastas, sino en el sentido de, digamos, integridad argumental. El hecho de que ellos nos dijeron, esta era la Europa que nosotros estamos dispuestos a tolerar, porque ellos no querían una moneda única. Si queréis moneda única, tiene que ser una moneda única con nuestras condiciones. Y nuestras condiciones son, no hay unión fiscal, no hay un Banco Central Europeo prestamista de última instancia, no hay monetización de la deuda, este es el euro. ¿Lo queréis? Y nosotros dijimos, pues sí, lo queremos, en la confianza, como decía antes, de que, bueno, una vez que formemos parte de la moneda única, pues pensaremos como los alemanes pensarán como nosotros, crearemos una única economía europea, la competitividad nacional no tendrá sentido dentro de una área monetaria única, etcétera. Pero 15 años después hemos descubierto de que no, de que nada de esto ha sucedido y que los alemanes nos recuerdan las cosas que firmamos hace 15 años. Que había unión monetaria, pero no había unión económica. La unión económica no se firmó, como digo, porque se les olvidó a los firmantes del tratado en última instancia o porque se les traspapeló un papel, sino porque los alemanes no quisieron. Y nosotros estuvimos dispuestos a firmar aquello sin unión económica y sin unión fiscal. Y eso yo creo que fue un error. Fue un error de una ingenuidad de decir, bueno, pues vamos con el euro adelante porque es un paso simbólico importante y ya lo otro vendrá después. Bueno, vendrá después, vamos a ver cómo viene. 15 años después, estamos 5 años de crisis,
como bien has descrito, el hecho de que el orden monetario que se nos ha impuesto hace que los costes del ajuste recaigan solo sobre nosotros, y saldremos y veremos qué tipo de unión bancaria y qué tipo de unión fiscal tenemos, que nadie lo tiene nada claro todavía, 5 años después de crisis, ¿eh? Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. De todos modos, me indicaban que si es posible que bajáramos el monitor del ordenador para que, bueno, se nos ha olvidado de alguna manera el público que nos está asistiendo por streaming, de alguna manera para que podamos, a través de la pantalla, pues si hubiera alguna pregunta de última hora. Parece ser que todo ha quedado bastante claro. Bueno. No sé si me permitís a mí hacer alguna pregunta más o preferís que dejemos zanjado el debate. Pero bueno, comentabas al principio, durante tu exposición, Pepe, sentirte bastante escéptico, y lo has repetido y recalcado varias veces, ante la posibilidad de avanzar hacia una Europa más democrática, ¿no? Entonces, bueno, mi pregunta es, quizás un poco pregunta trampa, ¿no? Pero ¿significa entonces que debemos resignarnos a eso de que la economía se imponga a la política y no haya solución a poder reinvertir o darle la vuelta a esa dinámica? No, yo a ver, no soy un pitoniso y no sé cuál es el futuro, pero desde luego esa resignación... Partiendo de esa base. Desde luego, este un poco el argumento un poco polémico del libro. El libro no es que proponga cosas muy polémicas, sino que es un recuento un poco desde, digamos, de una perspectiva progresista de la lectura de las políticas económicas de la crisis y los diferentes escenarios que tenemos de salida. Pero una de la conclusión, digamos, polémica del libro es que precisamente políticas económicas impuestas sin el consenso de las poblaciones se pueden hacer 1 año, se pueden hacer 2 años, pero no se puede imponer por décadas, ¿no? Entonces yo creo que esto no es una cuestión ya no solo de que nos resignemos porque no nos queda otra, que no deberíamos, y como ciudadanos que demandamos poder decidir y poder influir y poder castigar y poder premiar y poder tener una voz sobre qué tipo de políticas sobre el tipo de políticas que nos afectan deberíamos protestar, sino que el orden actual de políticas decididas contra el consenso mayoritario de la población es insostenible. Y esto es lo que vemos también cada vez vemos con más frecuencia, de que los gobiernos cada vez están más apelmazados cada vez que llegan unas elecciones, todo el continente se paraliza porque Chipre ha decidido no sé qué, porque el ministro de Finanzas griego ha decidido dimitir, porque quiero decir que la sostenibilidad, y esto en el fondo daña la credibilidad de las políticas, tanto que se habla de que las políticas tienen que ser creíbles, etcétera, y esto es lo que un gráfico de los que no quería mostrar para no alargarme, pero las políticas creíbles, que los mercados perciban los mercados y los ciudadanos perciban, para que los mercados y los ciudadanos perciban una política como creíble, tiene que ser una política que sea sostenible en el tiempo, que sea percibida como estable. Y imponer políticas contra los deseos mayoritarios de la población es justo lo contrario. Y esto es lo que vemos cada vez, que los mercados cada vez se creen menos que el nuevo gobierno griego va a poder implementar un plan de reformas de 10 años que aumenten la pobreza otros 10 puntos más de lo que ya tienen, porque saben que van a tener que responder ante elecciones locales, ante elecciones generales, van a tener que salir a la calle, van a tener sindicatos haciendo huelgas. Es decir, que imponer políticas contra los deseos de la población de forma ademocrática, por no decir antidemocrática, en el medio y largo plazo no es sostenible, ni siquiera desde el punto de vista de los mercados que buscan credibilidad y estabilidad a las políticas, ¿no? Y yo creo que tenemos una obligación como ciudadanos de rebelarnos hacia políticas que nos impiden perder nuestra capacidad de influencia, y yo creo que se valora demasiado poco lo importante que es que los ciudadanos tengan capacidad de autogobierno, y esto es algo que yo creo que cada vez se valora menos, ¿no? Que a lo mejor valoramos mucho tener la libertad de en el Twitter poder mandar lo que quieras y tener como bajarme lo que quieras de Internet. Hay un mundo como una especial valoración de estas libertades individuales llevadas hasta el último extremo, y una demasiada poca relevancia que se da en la opinión pública general a la pérdida de capacidad de influir sobre las políticas que nos afectan como comunidad, ¿no? A la capacidad de decirle al alcalde nuestros problemas, de comunicarlo, de que el alcalde tenga capacidad de decidir si una cosa o la otra, de que el ministro de Economía pueda decidir si quiere subir los impuestos o bajar los gastos, y subir qué impuestos y bajar qué gastos, y que no tenga que ir al manual de lo que le dice la ley 4/36 sobre si tiene que hacer una cosa o la otra, y esto yo creo que no se valora suficiente. O sea, que yo creo que debemos ser más cabezones en demandar que nuestra capacidad de influir en la política siga estando ahí. Yo creo que la
ciudadanía cada vez como señales de que esto es así. Y luego, por otra parte, que es que además que yo creo que en el medio y largo plazo, desde el punto de vista incluso de los mismos mercados, para ponerme en el lado más negro de la ecuación, no perciben como estables estas políticas tomadas de espaldas a la ciudadanía, sobre todo cuando son políticas, como digo, que duran décadas, ¿no? O sea, que yo creo que el rayo de optimismo que dibujo en el libro es que esta forma de hacer política tecnocrática de espaldas a la ciudadanía, donde la ciudadanía ve que sus preferencias no se tienen en cuenta a la hora de decidir las cosas que nos afectan al bien común, pues acabará por quebrar en algún momento, ¿no? La cuestión es si quiebra creando un orden político nuevo a nivel europeo, y sobre esto soy muy escéptico, o si quiebra revitalizando las instituciones nacionales, subnacionales, locales que ya tenemos, que yo creo que es el camino. Y sabremos, a lo mejor tenemos que ser conscientes de las limitaciones de nuestra capacidad de integrarnos internacionalmente, pero la capacidad de autogobernarnos es importante. Yo creo que se acabará manteniendo en el largo plazo. Muy bien, pues si no hay ninguna pregunta más y ninguna reflexión que hacer, pues yo creo que podemos dar por terminado este debate. Agradecer una vez más a Pepe pues, su presencia hoy en la tarde de hoy y el que nos haya podido mostrar sus conocimientos. Esperamos que te hayas podido sentir cómodo y tanto así pues el hecho de que esto no quede aquí, bueno, pues a futuras actividades que podamos realizar, pues podamos también contar con tu presencia. Será siempre bienvenido, Fuenlabrada. Agradeceros a todos también el que hayáis podido compartir la tarde de hoy con nosotros y bueno, pues animaros, como bien decía al principio, y a diferencia de otras ediciones, contamos con toda una semana para mantener activa la celebración del Día de Europa, con lo cual tenemos programadas distintas actividades y para distintos públicos que podréis visualizar a través de los distintos programas que se han distribuido, y si alguno pues carece de él, pues que lo pida ahora al final para que se lo podamos facilitar. Y nada, pues animaros a que sigáis participando durante esta semana y bueno, pues que de alguna manera podáis sumar a nuestro intento de celebrar este día tan importante para nosotros, ¿no?, como colectivo. Muchísimas gracias.